Bienvenidos a este espacio de reflexión, donde las historias del pasado nos enseñan valiosas lecciones para el presente. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, si esta historia toca su corazón, les invito a compartirla. Un me gusta o una suscripción a nuestro canal es una forma sencilla de ayudarnos a que estas leyendas de fortaleza y esperanza lleguen a más personas. Al hacerlo, no solo apoyan nuestro trabajo, sino que también envían una bendición de ánimo a quien pueda necesitarla. Que la paz los acompañe mientras escuchamos juntos. Imaginen por un momento el viejo oeste, en una época de hace ya muchísimos años. Visualicen un pueblo nacido del desierto, un puñado de casas de adobe y madera tostadas por el sol, con calles que no eran más que caminos de polvo fino, levantado por un viento incesante. En el centro de la plaza, un viejo mezquite ofrecía su sombra generosa, y bajo sus ramas, los hombres del pueblo se sentaban a conversar, a mascar tabaco y a ver cómo la vida, lenta y predecible, simplemente pasaba. En este lugar, vivía un joven al que todos conocían por un solo apodo, el Flojo. Su verdadero nombre se había perdido en la memoria colectiva, borrado por años de inacción. Desde los niños más pequeños hasta los ancianos más venerables, para todos era simplemente el Aragán del pueblo. Un hombre que, según decían, nunca en su vida había mostrado el más mínimo deseo de trabajar. Su existencia era un ritual de pereza. Cada amanecer, cuando los gallos apenas comenzaban su canto y los demás hombres ya estaban ensillando sus caballos para salir a las labores del campo, él seguía inmóvil en su catre de madera, cubierto apenas por una cobija raída y delgada. Se quedaba allí, con la mirada perdida en el techo ennegrecido por el humo de la lámpara de petróleo, como si esperara un milagro, como si de esas vigas oscuras fueran a llover tortillas calientes o un plato de frijoles ya cocidos. Mientras los demás levantaban pesadas cargas de leña, reparaban las cercas que el viento derribaba o cuidaban del ganado bajo un sol implacable, él bostezaba. Se estiraba con una lentitud exasperante, como si el simple hecho de existir le produjera un cansancio infinito, como si el día ya le pesara antes siquiera de haber comenzado. Su madre, una mujer de edad avanzada, con el rostro surcado de arrugas como los mapas de una vida de esfuerzo y las manos endurecidas por el trabajo incesante, lo llamaba desde la cocina con una voz que mezclaba amor y resignación. «Levántate ya, hijo. La vida no espera a nadie». Pero él, apenas girándose en el catre, respondía con una voz apagada, casi un murmullo: «Mañana, mamá. Mañana sí, te prometo que mañana me levanto a trabajar». Ese mañana, por supuesto, era una tierra prometida que nunca llegaba. Las semanas se convertían en meses, los meses en estaciones, y todo seguía exactamente igual. El respeto de sus vecinos era algo que nunca había conocido. Cuando lo veían caminar por el pueblo, con su camisa sucia, los pantalones holgados y el viejo sombrero ladeado sobre una mirada vacía, no podían evitar señalarlo. «Miren, ahí va el Flojo. Ni las gallinas le hacen caso», decían los hombres con sorna, escupiendo tabaco al suelo. Las mujeres, desde el umbral de sus puertas, murmuraban entre ellas: «Pobre de su madre. Ya está tan vieja y todavía tiene que mantener a ese bueno para nada». Incluso los niños, en su cruel inocencia, corrían detrás de él, gritando entre carcajadas infantiles: «Ahí va el Flojo. No sirve ni para espantar a los perros». Él simplemente bajaba la cabeza y seguía su camino, aparentando una indiferencia que no sentía. Porque en el fondo, en el lugar secreto de su alma, cada burla se le clavaba como la espina de un nopal, dolorosa y profunda. Su madre era su único refugio, la única que aún guardaba una chispa de esperanza. Algún día cambiará, se decía a sí misma, más como una oración que como una certeza. Con lo poco que ganaba lavando ropa ajena y vendiendo el pan que horneaba en el mercado, lograba poner cada día un plato de frijoles en la mesa. Pero cada noche,
Al verlo dormir en su catre, un suspiro de profundo cansancio escapaba de su pecho. El tiempo, implacable, comenzó a cobrarle la factura a la anciana. Primero fue una tos seca y persistente. Luego vinieron los mareos, y una debilidad que se instaló en sus piernas. Al principio, el flojo no le dio importancia, pensó que era algo pasajero. Pero la tos se hizo más profunda, la fiebre más frecuente, hasta que un día, su madre ya no tuvo fuerzas para levantarse de la cama, ni siquiera para preparar la humilde comida. Aquella tarde, él entró en la pequeña casa esperando el familiar aroma de los frijoles cociéndose en la olla. El silencio lo recibió. La mesa estaba vacía. Corrió al cuarto y la vio allí, tendida, pálida como la cera, con la respiración entrecortada y débil. Ella lo miró con un esfuerzo inmenso y murmuró con un hilo de voz: «Hijo. Ya no puedo más. Necesitamos comida». Esas simples palabras lo golpearon con la fuerza de un rayo. Por primera vez en su vida, el miedo, un miedo frío y real, se apoderó de él. Comprendió con una claridad aterradora que si él no hacía algo, su madre, su único pilar en el mundo, podía morir. Al día siguiente, antes de que el sol asomara, se levantó. Caminó hacia el pueblo con pasos inseguros, pero con una nueva determinación en su corazón, iba a buscar trabajo. En el rancho más cercano, encontró al caporal revisando unas reses. «Señor», preguntó con voz tímida, «¿no tendrá trabajo para mí?». El caporal lo midió de arriba abajo con una mirada cargada de desdén. «¿Tú? Aquí no queremos flojos. Lárgate antes de que me hagas perder el tiempo». El muchacho bajó la cabeza y siguió su camino. En la cantina, ofreció barrer el suelo o lavar los tarros sucios. El dueño, un hombre gordo y sudoroso, lo despachó con una risotada grasienta. «Con esas manos tan limpias, se ve que nunca has trabajado. Anda, vete a tu catre, que es tu lugar». En el establo, intentó ofrecerse para cuidar de los caballos, pero lo empujaron fuera con un grito. «Ni te acerques, flojo». Así fue en todas partes. Burlas, rechazo, humillación. Caminó cabizbajo, sintiendo que cada carcajada se le hundía un poco más en el corazón. Al caer la tarde, cansado y derrotado, se sentó bajo el viejo mezquite de la plaza. Allí, escuchó a unos vaqueros hablar entre risas. «En una semana es el rodeo grande», dijo uno. «Pagan buen dinero al que aguante más tiempo arriba de los potros bravos». El flojo levantó la mirada. Otro vaquero, al verlo, le gritó: flojo. ¿Por qué no te apuntas? Seguro no duras ni un respiro, pero al menos nos harás reír a todos». Todos soltaron una carcajada. Pero esas palabras, nacidas de la burla, se le quedaron grabadas. Era su única oportunidad. No sabía arar la tierra, no sabía tender una cantina, pero quizás, solo quizás, si lograba resistir unos segundos en el lomo de un caballo, conseguiría las monedas que su madre necesitaba desesperadamente. Esa misma tarde se fue al campo, lejos de las miradas del pueblo. Desde un pequeño cerro, observó una manada de caballos pastando. Eran animales de rancheros que vagaban sin vigilancia. Con un lazo viejo que encontró, intentó atrapar uno. Le tomó horas. Cuando al fin lo logró y trató de montar, el animal lo lanzó al suelo de un solo coletazo. Cayó de espaldas, con la boca llena de tierra y el orgullo hecho pedazos. Al día siguiente, lo intentó de nuevo. Apenas subió, el caballo lo sacudió con una violencia brutal y lo arrojó contra unos matorrales. Se levantó con las costillas doliéndole, escupiendo polvo y frustración. El tercer día, resistió apenas unos segundos antes de caer otra vez. Pero algo había cambiado. Cada vez que caía, se levantaba.
Ya no con pereza, sino con una rabia sorda, una determinación que no sabía que poseía. Volvía a intentarlo, una y otra vez, aunque cada músculo de su cuerpo le gritara de dolor. Sus manos, desacostumbradas a todo esfuerzo, se llenaron de ampollas que reventaban, dejándole la piel en carne viva. Sus piernas se cubrieron de moretones. Cada noche regresaba a casa cojeando, con la ropa hecha jirones, y se dejaba caer en el catre, adolorido pero decidido. Poco a poco, sin siquiera darse cuenta, estaba aprendiendo. Aprendió a sujetarse mejor, a apretar las piernas con la fuerza de la desesperación, a seguir el ritmo salvaje del animal en lugar de luchar contra él. Ya no caía al primer brinco. El flojo, sin proponérselo, estaba cambiando. Una mañana, cuando finalmente consiguió mantenerse unos valiosos segundos sobre un caballo, apareció el dueño del potrero con un látigo en la mano. «Ladrón. ¿Qué haces con mis animales?», le gritó furioso. El muchacho no esperó más. Salió corriendo como pudo, cojeando, hasta perderse entre los matorrales, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. La semana transcurrió así, como un soplo de viento lleno de golpes y esfuerzos. Cada amanecer buscaba un caballo distinto, montaba a escondidas y, aunque siempre terminaba maltrecho, cada vez lograba resistir un poco más. El dolor en su cuerpo era constante, pero la imagen de su madre enferma era un fuego que lo impulsaba a no detenerse. En su corazón había nacido algo nuevo, una decisión firme como una roca. Resistir por su madre. Por fin, llegó el domingo. El día del rodeo. El pueblo entero hervía de expectación. En la plaza habían levantado un gran corral con troncos y tablas. El aire era una mezcla espesa de polvo, del olor a sudor de caballo y del mezcal que pasaba de mano en mano. La gente se apretujaba contra las bardas, buscando el mejor lugar para ver el espectáculo. Sonó la campana. Uno a uno, los jinetes más valientes y experimentados pasaron a enfrentar a las bestias. El primero, un hombre fuerte de hombros anchos, salió volando en menos de 3 segundos. El segundo, famoso por su agilidad, duró un poco más, pero terminó estrellado contra las tablas. El tercero, un campeón de rodeos anteriores, apenas alcanzó los 10 segundos antes de caer de espaldas. Cada caída arrancaba gritos, risas y aplausos de la multitud. Entonces, para sorpresa de todos, llegó su turno. Cuando lo vieron dar un paso al frente, el pueblo entero estalló en una carcajada monumental. «Miren quién se atrevió», gritó alguien. «El flojo quiere ser vaquero. Se va a romper los huesos antes de empezar». Él respiró hondo. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Recordó todas las caídas de la semana, las burlas de toda una vida y, sobre todo, la tos débil de su madre en el catre. No tenía otra opción. No podía volver a casa con las manos vacías. Le asignaron el caballo más salvaje, un potro oscuro de mirada encendida que pateaba el suelo con una furia contenida. Con un salto torpe, el muchacho se montó. Apenas sintió su peso, la bestia salió disparada como un demonio. Se levantó en 2 patas, corcoveó, giró con una fuerza brutal. El público gritaba, esperando la caída inminente. «Ya va a caer. Ya va a caer». Pero no caía. El flojo no intentó dominar al caballo, no sabía cómo. Solo se aferró. Se aferró con todas sus fuerzas, apretando las piernas como tenazas y sujetando la cuerda con los nudillos blancos por la tensión. Cada salto lo sacudía hasta el alma, pero se dejaba llevar, como un costal amarrado al lomo de una tormenta. Pasaron 5 segundos. 6. 7. El bullicio de la gente empezó a apagarse, reemplazado por un murmullo de incredulidad. «No puede ser»,
susurró un viejo. El flojo. Aguanta. El potro se alzó una última vez, giró con violencia y después, agotado, se detuvo, resoplando, con espuma en la boca. Y allí, sobre su lomo, seguía el flojo. Temblando, empapado en sudor, pero aún montado. Hubo un silencio profundo. Entonces, el juez, con voz solemne, levantó la mano y declaró, tenemos un ganador. La plaza entera explotó en gritos, pero esta vez no eran de burla, sino de asombro y admiración. El flojo, aquel a quien todos despreciaban, había resistido donde los mejores habían caído. Le entregaron unas cuantas monedas. No eran muchas, pero para él, significaban el mundo entero. Las tomó con manos temblorosas y, sin esperar aplausos ni felicitaciones, salió corriendo hacia su casa. Entró y encontró a su madre recostada, débil, con los ojos cerrados. Se arrodilló a su lado, tomó su mano frágil y le puso las monedas encima. Madre, dijo con la voz quebrada por la emoción, aquí está. Para la comida. No nos va a faltar más. La mujer abrió los ojos. Al ver las monedas y el rostro de su hijo, lleno de polvo y sudor pero también de orgullo, las lágrimas brotaron. Lo abrazó con la poca fuerza que le quedaba y susurró, ahora sí, hijo mío. Ahora sí me hace sentir orgullosa. Él no pudo contenerse más. Lloró como un niño, con la cara escondida en el pecho de su madre. Por primera vez en su vida, había hecho algo que valía la pena. Desde ese día, ya no fue el flojo. No se convirtió en un hombre apresurado ni en un trabajador incansable. Su naturaleza seguía siendo tranquila, sin prisas. Pero ahora trabajaba. Ayudaba a su madre, hacía mandados, cuidaba animales. Enfrentaba la vida con otra cara. El pueblo empezó a mirarlo distinto. Lo saludaban con respeto. Los niños ya no se burlaban, lo seguían con admiración, preguntándole cómo había logrado domar a la bestia. Él siempre respondía con la misma humildad, no se necesita ser el más fuerte. Solo se necesita amar algo lo suficiente como para no rendirse. Y así, el pueblo aprendió que a veces, quien parece débil o perezoso, solo espera el motivo correcto para demostrar su verdadero valor. Aprendieron que el amor de un hijo por su madre puede sacar fuerzas de donde parece no haber nada. ¿Cuántas veces nosotros también hemos dicho, mañana lo haré, mañana empiezo, y ese mañana nunca llega? La verdad es que solo tenemos este día, este instante. La vida, tarde o temprano, nos pone frente a un reto que nos obliga a levantarnos, a dejar las excusas y a pelear por lo que realmente amamos. La pereza no se vence con discursos, sino con un motivo más grande que uno mismo. El joven no cambió para impresionar a nadie. Cambió porque amaba a su madre y no podía soportar la idea de perderla. Ese amor lo sacó de su cama y lo llevó a enfrentar al caballo más bravo, y en ese acto de coraje encontró su verdadera dignidad. Así también nosotros, cuando el cansancio o la apatía nos detengan, necesitamos recordar por quién o por qué luchamos. Porque el trabajo hecho con amor se vuelve fuerza, y la fuerza, guiada por la fe, se convierte en victoria. No esperes más. Levántate hoy, aunque duela, aunque tengas miedo. Hazlo por los que amas. Hazlo por ti mismo. Hazlo porque la vida es un regalo para ser vivido con propósito. Que encuentren en sus vidas ese gran motivo que los impulse a superar cualquier obstáculo. Que la bendición del coraje y la perseverancia los acompañe siempre.